tengo la palabra because I have y the es word el mensaje de Dios. and the message from God. Y siento en mi And I espíritu feel on my spirit que es un rema para nosotros en that este is tiempo. a rhema from us in this time. Esta palabra, This word, Isaías 54, Isaiah 54. puede buscarlo en su Biblia. Look it up on your Bible. Es una escritura que conocemos tal vez muy bien. It's a scripture that maybe we know very well. He predicado tal vez varias I veces de have esto, preached about this many times. pero siento que esta palabra es un rema. But I feel that this is a rhema. Es una palabra clave para nosotros en este It's a tiempo. key word for us in this time. Con todo lo que Dios está haciendo With everything that God is y doing. todo lo que Dios va a hacer en And nuestra everything vida. that God is going to do in our Y el lives. título de este mensaje es The Saca title la of this message escasez Take out the shortage y las limitaciones de tu casa. and the limitations out of your house. Isaías 54, Isaiah 54, verso 1 en adelante, verse 1 to 5. dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Cerremos un momento nuestros ojos y Let's oremos. close our eyes and let's pray. Padre, damos gracias, Señor, por Father, tu we palabra, thank you for your word. y entiendo que estamos viviendo en tiempos And I determinantes, understand that we're living in determinate times, tiempos decisivos en la tierra, decisive times on the earth. y que la iglesia tenemos una participación And activa. we as a church have an active participation. Oro, Señor, para que los ojos del I entendimiento sean pray so the eyes alumbrados of knowledge can be illuminated. y para que tú abras las And you escrituras, can open the scriptures. para que tú traigas revelación so de you tu can palabra, bring revelation of your word. para que tú traigas So you revelación, can bring revelation. para que tú traigas so you entendimiento, can bring knowledge. tú traigas You can revelación. bring revelation. Levante, cierre sus ojos, levante Raise su your mano eyes and raise y your dile: hands. Señor, trae And revelación, say, Lord, bring revelation. trae entendimiento, Bring knowledge. trae revelación, Bring revelation. trae And entendimiento, bring knowledge. trae Bring revelación, revelation. trae And bring entendimiento, knowledge. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén Amen. y amén. Denle un Amen. aplauso fuerte al Give Señor. praise to the Lord. Dios habla a su pueblo God speaks to his people. y le dice en una palabra profética, And he says in a prophetic word, le dice: regocíjate, oh estéril, he said, rejoice, O you la que childless nunca dio a woman, luz y la que nunca estuvo de the parto. one that never gave birth and never was in labor. Entonces dijo: alégrate y canta So he told them, rejoice y levanta and sing, canción de gozo y de and júbilo. raise a song of jubilee and joy. Dijo: porque más son los hijos de la Because desamparada, there's more the one that has no kids, la que nunca dio a luz, the one that never gave birth, la que vivía en una esterilidad, the one that was living on a sterile. ahora tendrá muchos Now hijos. she will have a lot of kids. Dice: más serán los hijos de la desamparada More que de will la be casada. the children, the one that had never had kids, than the one that is married. Pero Dios le da una palabra de desafío al pueblo But God gave a word to the people of challenge. y le dice: ensancha el sitio de tu tienda And he says, enlarge your tents, y las cortinas de tu habitación and the sean curtains extendidas of your room be spread, y no seas escasa. and do not be shorted. Entonces, lo más grande So the biggest ha nacido has been born de un vientre estéril. from a sterile Muchos hombres de Dios, Many men of God, muchos ministerios many ministries han nacido de vientres estériles. have been born from women that couldn't have kids. Isaac, el Isaac, hijo de Abraham, Abraham's nació son, de un vientre he estéril. was born from a sterile stomach. También
Samuel, Also Samuel. su madre era estéril His mother was sterile. y nació el profeta And Samuel. the prophet Samuel was born. Juan el Bautista, su madre era estéril. John the Baptist, his mother was sterile. Pero todos ellos nacieron por una But promesa all of them born because of a promise. y por una palabra que se soltó sobre la vida de sus Word padres. that was released into their parents. Esa palabra quitó toda That esterilidad would take away all the sternness y trajo fertilidad en ese and vientre. brought fertility into their wombs. Ahora Dios trae una palabra al pueblo Now God brings the word into the y people. Dios le dice, dice en el pasado And he says, in the past, hubo una esterilidad sobre there was ustedes a sterility on you guys. donde no podían crecer, Where you couldn't grow, donde no podían where you extenderse. couldn't extend anymore. Pero ahora dice el But Señor, now says the Lord, yo voy a venir a quitar la I'm esterilidad. going to come and take the stillness Pero away. le lanza una palabra de But desafío then he throws the challenge y dice, word. por lo tanto, ensancha And he says, now las enlarge cortinas de tu your habitación. curtains from your room. La palabra donde en el Antiguo Testamento The word in the Old Testament, vivían en tiendas los they were beduinos living in tents. y era una tienda. It was a tent. Pero cuando los hijos nacían, But when their children were born, no hacían otra tienda they didn't make another y tent. no se mudaban de ahí, I didn't move from sino there. ellos extendían la casa, But they enlarged their extendían la house. tienda, They enlarged the ponían tent. más cortinas, They will put more curtains. ponían más They will estacas. put more. Decimos nosotros, le hicieron un cuarto más a la casa. We said they added another Y room to the house. entonces le dijo, vas a tener muchos hijos, So he said, you will have a lot of pero lo que children. tienes que hacer But what you have to do es extender tu is casa. to enlarge your house. Ahora, generalmente, Now, cuando un generally, hijo nace, when a kid is por born, ejemplo, cuando Alan nació, by example, when Alan was born, teníamos una casa we had a house, pequeña, a small house, donde Noemí y yo cabíamos muy where bien Noemi and me can fit y very teníamos well. todo lo que And we necesitamos. had everything we need. Pero cuando Alan nació, But when Alan was born, necesitábamos más we needed espacio more room. y entonces tuvimos que construir So we have to build un cuarto nuevo a new room para Alan, for Alan. porque Alan era muy latoso. Because Alan was y tenía que a tener su troublemaker cuarto. and he needed to have his own room. Generalmente los padres hacen esto, Generally, the parents do this. pero un vientre, una madre que era But estéril a woman that was o un sterile, pueblo que era estéril, or a town that was viene sterile, una palabra de parte de a Dios word from God comes, y antes de que tenga los hijos and before they had their y aún children, sabiendo que es and estéril, even knowing they were sterile, Dios le dice, yo voy a bendecir tu God tells vientre them, I will bless y todas las your, cosas van a your cambiar, stomach and everything's going to pero, change. pero ensancha el sitio de tu But tienda. enlarge the Di side conmigo, of your tent. ensancha. Say it with me, Tienes que enlarge. hacer You espacio, have to make space. tienes que hacer un lugar You have to make grande a bigger place, porque vas a tener tantos hijos because you're going to have so many que no van a children caber en el lugar that donde they're tú gonna fit in the estás. place where you are. Tienes que You have ensanchar. to enlarge. Y luego le da una And palabra then he gives them a word que revela el estado that espiritual reveals the spiritual way en el que el pueblo estaba in viviendo. which the people were living. Le dice, y no seas And he escasa. said, do not be Voltea al que está a un lado de ti shortage. y dile, no seas escasa. Turn to the next to you and Dile, say, no do seas not escaso. be shortage. Dile, no te hagas, te están hablando a ti. Don't pay attention. They're talking to you. Le dice, no seas escasa. Do not be Escucha esto, shortage. no seas. Do not be. Entonces quiere decir que la So escasez that means that this es un shortage, modo de it's ser, a way to be. es un modo de vivir It's a way of living. de acuerdo a nuestros According to our pensamientos. thoughts, Hay gente there's people que Dios lo that prospera God prospered them y sigue and viviendo they keep on living como cuando vivía en miseria y like en they were pobreza. living in misery and poverty. Dijo alguien, no se Somebody come un said, plátano They do not eat a banana, por no tirar la so cáscara. they won't throw the skin away. Dios le ha dado God bendición, has gave you blessing, pero sigue con pantalones but rotos they still wearing ripped y no pants, porque ande de moda, and not because they're on sino fashion, porque le pesa comprar but unos because they nuevos. don't want to buy a new one. Dios le ha dado para comprarse zapatos nuevos. God had gave them money to they can buy new shoes, Ya los zapatos son bilingües, because now the hablan en inglés, en the español, shoes are bilingual. They speak ya hablan English todos and los Spanish, idiomas. and they speak all the languages. y entonces, y le pesa.
And it's so heavy for them. ¿Por qué? Porque Why? la pobreza y la Because the miseria poverty and misery y la escasez está en la manera and de the shortage pensar is in the way of thinking. y de la manera en que nosotros somos. And in the way that we are Es la manera en que nosotros vamos a ser is the way bendecidos. that we're going to be blessed. Dios le dice, tienes que sacar la God tells them, escasez you have to take de out tu the manera de shortage pensar on the way that y you de tu think manera de and in vivir. the way that you're living. Dios le dice al pueblo, God tells to the people, ensancha el sitio de tu enlarge tienda, the place of your pero tent, cuando lo but ensanches, when you no enlarge seas it, escasa. do not be Di conmigo, short. tenemos que sacar la Say it with me, escasez. we have to take out the shortage. Un pueblo que vive en escasez, People that lives in shortage, que es escaso en su manera de they pensar, lack in the way they're thinking. nunca va a poder ser su territorio ensanchado. Their place can never be Porque el enlarged. territorio es ensanchado. Because the territory is Porque dice enlarged. entonces te extenderás a la Because mano it said, derecha then y a la you're gonna extend izquierda. to your left and to your right. Esto habla de una bendición que This Dios speaks of the trae. blessing that God is bringing. Habla de It prosperidad. speaks of prosperity. Habla de una extensión It territorial. speaks of extension of territory. Pero la extensión That the territorial, territorial la extension, prosperidad the viene prosperity comes cuando nosotros sacamos la when we take escasez. out the shortage. Porque no podemos Because extendernos we cannot extend mientras que nosotros no nos as long ensanchemos as we primero. don't enlarge first. Di conmigo ensanchar. Say it with me, enlarge. Porque nosotros pensamos, Because we think me voy a ensanchar I am gonna get cuando enlarged me esté extendiendo. when I'm expanding. Nunca va a haber hijos Never there's gonna be si no children recibimos el if we don't desafío receive de Dios the challenge of God para poder to extendernos. be able to enlarge. Si no preparamos una If casa, we don't prepare a house, si no preparamos el if we lugar, don't prepare the place, nunca los hijos vendrán. then the children are never Una gonna come. casa es A bendecida house is blessed cuando la casa when the house prepara un lugar para los prepares hijos. a place for the Y esto children. se llama And inversión. this, it's called Es investment. cuando la iglesia saca la When escasez. the church takes out the Un shortage, pueblo que vive con a pensamientos people that escasos. lives with A ver. lack in their thoughts. Yo quiero volar con esto, I want to fly with this porque siento algo en mi because I espíritu. feel something in my spirit. Pero el pueblo hispano, By the Hispanic people, crecimos we live and we were raised. y crecimos con enseñanzas And we were raised with de teachings escasez y de of miseria. lack and mystery. Nuestros padres sufrieron Our mucho parents suffer a lot. para podernos dar de For comer. them to be Yo able lo to recuerdo feed en mi us. I familia. remember that in my Estiraban family. el alimento. They would stretch the Recuerdo food. un día I remember a day que había un solo huevo that there was only y one dos egg tortillas duras. and 2 hard Y tortillas. teníamos que comer 4 And we had- personas. 4 people had Mi to be papá, fed. My father, mi hermana my brother, my y mi sister, hermano and y my yo. brother and me. Había 4 en la casa There were 4 people por la in that mañana. house in the morning. Solo había un huevo There was only 1 egg y 2 tortillas ya and duras. 2 tortillas that were already hardened. ¿Cómo lo estiraron? No lo How sé. they stretch it, I don't know. Pero entonces venimos con muchos But then we come pensamientos. with a lot of thoughts. Siempre Always comprando lo más barato. Buying the cheapest things. Comprando lo de segunda mano. Buying the second-hand things. Comprando lo que nadie quiere. Buying what anybody else Entonces wants. yo lo agarro So I'll take porque it me sale más barato. because it's cheaper for me. Y entonces la mentalidad hispana tiene So the esto. Hispanic mentality Miren has cómo this. es el hispano. Look how this Siempre Hispanic is. regateando. They're always asking for less. Va a la pulga They go to the Al free market. y entonces le dice, ¿cuánto cuesta? and he asks, how much is that? Cuesta 100. It's 100. Te doy 40. I'll give you 40. Dice, no, dame 50. No, give me 50. No, ahora te doy 30. No, now I'll give you 30. Y entonces vive So regateando. they keep on asking for Porque less. siempre la Because mentalidad always the mentality, es una mentalidad de it's a escasez y mentality de of pobreza. shortage and poverty. A veces Sometimes hay dinero there's money para poder to ensanchar. be able to enlarge. A veces hay dinero para There's poder money to be comprar. able to buy. Por ejemplo, los hombres, By example, men, las mujeres piensan de una manera women think in a diferente. different way. Las mujeres, Women- ellas van a comprar la gran mayoría They say the majority of them, y no ven and they don't see. precios. They don't see the price. Así ya sea de la comida, Now, no mira even though precio. if it's the food, they don't Echan see al the price. carro, They just echan put al it in the carro. little cart. Miran la ropa, They see the clothes. le gusta, They like it. se la They mide. try it on. No sé cómo pueden medírsela I don't know poniendo. how they
can lo just echan put al it on carro. top and they Me put it in the gusta. cart. I El like hombre it. no. Men doesn't do El that. hombre Men, va viendo. they're looking. ¿Y eso cuánto cuesta? How much is that? Y va sacando cuentas. And they're making Hoy lleva numbers. tanto. No, I ya have se this fue much. grande. Oh, now the number Y is bigger. entonces ve el alimento, Now they see the food. agarra el peor alimento They take the- porque es the más worst barato. food because it's cheaper. Agárralo y la esposa quiere And the wife wants comprar un vestido to buy a dress. y le dice, este es And igualito, he says, this is the same. y vale un And it costs 10% 10% de lo que vale el otro. than the other one. Es igualito. It's the same. Es un trapo viejo. It's an old, Pero it's le an di, old con, rag. con tal de no gastar, But as long as they don't spend, ¿por qué? Porque el hispano tiene la mentalidad de because Hispanic pobreza, have the mentality la of mentalidad de poverty, escasez. the mentality of lack. Lo que nuestros padres y What our antepasados nos parents and enseñaron older people teached us, fue a acaparar, it was for us to, porque tal vez el día de mañana because maybe tomorrow no tenga que comer. I have nothing to eat. Tal vez la semana que Maybe viene next week no vamos a tener para pagar we're la not going to have renta. money to pay the rent. Y entonces el hispano So the Hispanic en este país in this place, in viene this con country, esa mentalidad they y come ese with that mentality trasfondo, and the, con un trasfondo de escasez. with the past of shortage. Y cuando viene la palabra de And when Dios, the word of God por comes, eso Por eso, generalmente, that's why generally la gran mayoría the majority de los ministerios of the hispanos, Hispanic la gran ministries, mayoría, the majority estoy hablando I'm de speaking un porcentaje, of some percentage, la gran mayoría the majority de las iglesias of the churches, hispanas Hispanic churches, no tenemos un we edificio don't have propio. own building. ¿Usted cree que este ministerio tiene un año? No lo Do tiene. you believe that this ministry has a Tiene year? más It de doesn't have 15 it. It años. has more than 15 Y en years. 15 And in años 15 no years, podemos tener un lugar we haven't propio. been able to have our own place. Ya no decimos comprado, Now we say to buy ni it. siquiera rentar un Not lugar even propio. to rent and own our own Porque place. y así muchas iglesias And y like that, muchos many ministerios. churches and many ministries. No es casualidad There's no, que not a casualty. en esta misma ciudad, For this city, se lo puedo decir, I can tell you, desde que llegamos a esta ciudad, since we got to this yo city, no he conocido un I ministerio have not known a ministry, hispano Hispanic grande ministry, y bigger próspero. and prosperous. Por ahí, tal vez uno, Maybe one, pero hay muchísimas but there's a iglesias. lot of churches. Pero ¿por qué no hay ministerios And how grandes come there's no bigger cuando ministries? vemos When we see ministerios ministries, por ejemplo, de la iglesia by example, of americana, American churches, de la iglesia of afroamericana, Afro-American churches, de la iglesia, por ejemplo, asiática, churches maybe from Asia. vemos que tienen grandes We see edificios that they have such big y buildings, entonces son grandes and they congregaciones. have big congregations. Póngame atención en Pay esto, attention to me porque on hay this, un principio because there's espiritual. a spiritual principle in this. Porque cuando nosotros vivimos, Because when we live, no tengo, I don't no have puedo. any, I can't. Y entonces, no nos And atrevemos we do not a extender. want to expand. Sí, Dios bendice al pueblo God blesses the people, y Dios prospera al and pueblo. God prospers the people. Pero el pueblo nunca But the people ensancha. never wants to El pueblo enlarge. nunca The provee people never provide para tener un lugar para to be able to recibir. have a place to Por receive. eso, That's why Hay una relación muy there's estrecha a relationship very short entre la escasez between the shortage de la iglesia of the church y el tamaño de la congregación. and the size of the congregation. Nunca va a haber una Never there's gonna congregación be a grande bigger congregation cuando la congregación es when escasa the en la manera de congregation pensar. is shortage in the Es way decir, you nunca think. va a haber una mega It means iglesia there's never going to be such a hispana mega church, Hispanic cuando la church, iglesia hispana when the Hispanic vive church con un pensamiento de escasez, with the thought de of pobreza, shortage, of de poverty, miseria. of misery. Dios le dice, saca la God tells you, escasez take out the y shortage ensancha el sitio and de tu enlarge tienda. the place of your tent. Pero no tengo hijos But I don't have todavía, children pero los yet, vas a but tener you will have them, y yo te voy a and I multiplicar. will multiply you. Y entonces cuando el pueblo So recibe when la the people palabra, receives the word, entonces Dios so empieza God a starts ensanchar. to enlarge. Dios empieza a God multiplicar. starts to multiply. Yo lo viví I lived en el that ministerio de mi in the padre ministry of my espiritual. spiritual father. Yo cuando llegué era un pequeño When I edificio was there, it was such a small y el building, edificio quedó muy and pequeño. the building started to Se get small hicieron and small. un segundo They servicio, made a second un service, tercer a servicio. third service, Después se necesitó un lugar más and then we grande. needed a bigger place. ¿Pero por qué?
Why? Porque hay una iglesia que Because sabe there's a dar. church that knows how to Hay give. una iglesia que sabe There's a proveer. church that knows how to Hay una provide. iglesia And comprometida there's a que church le ha creído a with Dios compromise that y que believes está God sembrando and it's sowing para preparar un to lugar prepare a place para todo lo que Dios quiere for hacer. everything that God wants ¿Sabe to qué es lo do. que yo veía en You ese know what I used to entonces? see in that Veía en moment? cada reunión I used to see in every 30, reunion 30, 40 personas 40 a la semana person and recibiendo a Cristo en el altar. receiving Christ on the altar. Milagros, Miracles, sanidades, healings, liberaciones, freedoms. un gran mover de There's Dios, such a big la movement iglesia of God, the creciendo, church growing, pero hay una relación muy but estrecha there's such a short entre la relationship manera de pensar de la between in the way iglesia of de thinking of the church escasez of lack y cuando la iglesia es and escasa when the church en is su manera de lack in the way pensar of their y en thinking su manera de dar and in the way y en of su manera de giving sembrar and en in el the way reino, of planting in the hay una kingdom. similitud muy estrecha There's such a similitude y la iglesia es short, pequeña. and the church is small. La iglesia no va a The desarrollar church is never going to y nunca develop desarrolla and never will cuando develop nosotros when we somos escasos are y no have shortage ensanchamos. and do not get Dígame una enlarged. cosa, Tell me something. ¿cuál es la diferencia What's the difference entre una iglesia between a church, americana, American una iglesia asiática an Asian church, y una iglesia hispana? and a Hispanic ¿No church? tenemos el mismo Dios? Don't we have the ¿No same tenemos God? las mismas promesas? Don't we have the same promises? ¿No tenemos la misma herencia? Don't we have the same Claro heritage? que lo tenemos. Of course we do. ¿Cuál es la What's diferencia? the difference? La manera de pensar. The way of thinking. Y le dice, no seas And he escasa. says, do not Cuando be sacamos la shortage. escasez When de we nuestra take the manera de shortage pensar, of the way we think, entonces then vamos a poder ensancharnos. we're going to be able to enlarge. Muchos negocios están Many limitados. businesses are limited. Muchos trabajos han sido frenados. Many jobs have been held back. Muchas empresas Many businesses que han comenzado that had started, no han they desarrollado haven't been able to como develop Dios quiere desarrollar the esa way empresa. God wants to ¿Por develop qué? that business. Why? Porque mientras que no saquemos la Because escasez, if we don't take out the y no shortage preparemos out of un lugar, and we don't prepare a place, no podremos we're not ensancharnos. going to be able to enlarge. La extensión The viene extension comes a la mano derecha, to our a la right mano hand, to izquierda, our right hand. cuando left hand. nosotros preparamos ese When we lugar. prepare the place, Hay un tiempo determinante que this estamos is the determinate viviendo time that we are living, y yo lo estoy viendo. and I am seeing it. El jueves estuve con un grupo de hermanos que semanas a semanas salen a On evangelizar. Thursday, I was with a group of people that go Y estuve out to con ellos. evangelize, and I was with Oré them. por algunas I prayed personas, for some people. recibieron al They Señor. received the Lord. Pero ¿sabe qué me di cuenta? But you know something that I Me di noticed? cuenta que todas las personas I noticed that que se les every ofrecía person oración, that were orar por asking ellas, for them to pray, se les presentaba el they evangelio. present the No gospel. hubo una sola que no There was recibiera la no one that palabra they didn't y receive que the no word, recibiera la or they oración. didn't Una receive the sola prayer. no hubo. There was not Ahora, one. cuando yo lo comparo con años Now, pasados, when I compare it with past years, y muchos podrán recordarlo, and many might be remember this, dábamos flyers, we will give tratábamos flyers, de orar, we will try to la pray, gente los tiraba. and people would No throw them querían away. nada. They didn't want Tratábamos nothing. de evangelizar, We will try to nos evangelize, corrían. they will kick us Llegaba out. la The policía, police will come, llegaban los de seguridad the securities y nos come, corrían. and they will take us Aún out. hacíamos despensas de comida Even though we make, para llevar a los give free necesitados. food to give Ni to las the needy. despensas querían. They didn't even No want quiero the food, nada. and they say, I don't want y anything. no recibían. And they will not receive. Hoy estoy viendo Today, algo muy I'm diferente seeing en la something very ciudad. different in the city. Estoy viendo una ciudad con I'm seeing a necesidad. city with need. Estoy viendo una ciudad que I'm que seeing está a city buscando de that is Dios. seeking of Y God. estoy viendo que es el And tiempo I'm de Dios, seeing that it's the time donde of Dios God, quiere ensanchar where su God reino wants to enlarge y His quiere traer kingdom, and He crecimiento wants en to la bring iglesia. growth on the Pero church. cuando nosotros no aceptamos But el we desafío don't de accept the Dios challenge of y God, seguimos con and we keep pensamientos thinking de escasez, of shortage, de pobreza y de of poverty miseria, and misery, nunca vamos a ver la gloria we're de never gonna Dios be able to see the sobre glory nuestra of God ciudad over our y sobre city nuestra and nación. over our Y nation. Dios quiere And bendecirnos. God Amén. wants Dale to un bless aplauso us. fuerte Amen. al Give a Señor. big praise to the Lord. Y dice la palabra que tus hijos heredarán And the word naciones. says that your children will ¿Sabe por inherit qué the es nations. importante tener un lugar You know why it's important to have a place donde los hijos puedan where crecer the children can y grow donde los hijos puedan nacer and where the hijos children espirituales? can
born spiritual Porque en ese children, lugar because in that place va a ser lugar de gente ilustre is gonna sobre be a sobre la people of nación. illustrious people in the nation. La iglesia ora para que gente importante The church venga. prays so important people can come. Yo he escuchado muchas veces la I have iglesia heard para many que venga el times that gobernador, people pray so the government, para que venga the gente governor can importante, come. Important people to come. el mayor de la ciudad. The mayor of the city. Está orando para que gente importante And they're praying venga. for important people to come. Pero cuando Dios suelta esta But palabra y when God recibe esto en el releases nombre this de word and receive Jesús, this in the name of Jesus, porque va a bendecir tus because hijos He's y tus gonna bless nietos your y tus children and your godchildren generaciones, and your generations. saca la escasez de tu Take casa. out the shortage out of your No house. seas escasa, Do not be porque te short, vas a extender because you're gonna y tus enlarge hijos and your children heredarán will naciones. inherit the nations. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que estamos esperando que gente That we are importante waiting for venga. important people to come. Pero cuando nosotros le creemos But a when Dios, we live to God, gente importante saldrá de la important people iglesia will get out para from bendecir the las church to naciones. be able to bless the Estamos nations. orando We are para que el praying gobernador for venga the a la governor to iglesia, come to the para que el church, mayor venga so a la the mayor iglesia. can come to the Y lo que church. Dios quiere And what God es levantar wants hombres y is to mujeres raise de men and Dios women of God para gobernar la to tierra. govern Por eso the dice, nos ha land. hecho That's why he reyes said he has y made us sacerdotes. kingdoms and priests. Entonces la gente So the importante important saldrá de la people is gonna get iglesia. out from Tus the church. hijos Your serán los que children estarán are sentados gonna be sitting en la oficina in the presidencial. presidential Son office. tus hijos los que Are estarán your legislando children en la the ones that are nación. gonna be moving Son the tus nation? hijos los que Your estarán children are the dictando ones las leyes dictating the laws bajo el temor de Dios. under the fear Son of tus God. hijos los que Your van a ser children llevados a are the las ones going to be naciones taken to para the ser de nations bendición. to be of Tus blessing. hijos no serán de Your children will maldición. not be Tus of, hijos no morirán en las they are calles. not going to die in the Tus streets. hijos no se perderán en las They're not going drogas. to be losing the drugs. Tus hijos serán gente Your children are gonna importante. be important ¿Cuándo? people. When? Cuando tú saques de When tu you take casa out of y your de tu house mente and out of la your mind escasez. the shortage. Porque cuando tú vives en escasez, Because when you live in shortage, vas a producir you're going to hijos be able to, en you're miseria going y to en produce pobreza. children in misery and poverty. Hay un estilo de vida There's a style of life que este país ha creado that this place has y que ha created fomentado mucho. and that has made a lot, Y es la ayuda social. and it's social help. La gente tiene hijos y que los People have mantenga el children gobierno. and let the government raise them. Y entre más hijos tiene, pues And más the more children recibe. they have, the more money they get. Le pagan la casa They pay for your house, y entonces viven en lugares, and they live in obviamente, places, obviously, en los lugares donde hay más in the places where there's violencia, more violence, drogas, drugs, donde hay tanta where there's escasez, so much tanta shortage, desintegración so much familiar. family disintegration. Pero sus hijos, But their children, aunque están recibiendo del even though they're gobierno, receiving from the aunque government, reciben una aseguranza even though they médica, receive an insurance, aunque reciben alimento para sus even though they hijos receive food for their y children, reciben un pago para su and casa, they receive a payment for their vemos house, que sus hijos nunca salen. we see that their la children never miseria. get out of misery. Vemos que esos jóvenes se We can see crían that the youth y crecen en medio de la raise droga, in the middle of the drugs. crecen en medio de las They pandillas raise in the middle y of no the salen de gangs, esa and they don't miseria y de get esa out of the pobreza. misery and the poverty. Y se casan And they get y married, los hijos que and tienen the children that los they tienen igual have, en medio de la they droga. have it the same in the middle ¿Por qué? of the drugs. Why? Porque cuando nosotros no Because queremos when we salir don't de la want to get miseria out of the shortage, y no queremos salir de la and we don't want pobreza, to get out of poverty, ese es el futuro that's the y la future oportunidad que le and the estamos dando a opportunity nuestros that we're hijos. giving to our children. Hace muchos A años, long time ago, hace muchos años, years ago, yo enseñaba y predicaba I was esto. teaching and Y tal vez preaching this. parecía un loco hablando, And maybe I was a crazy man speaking, pero le enseñaba a la but I iglesia, was teaching to the church. tienes que darle mejores You have oportunidades to a be tus hijos. better opportunities to your children. Si tienes que pagar If un you have to lugar pay lo doble o lo triple, the triple or una the casa, double, a house, donde las escuelas para tus where the hijos schools for your children no estén llenas de pandillas y are de not going to be drogas, full of gangs de and acuerdo a drugs. donde tú vives, According where you live son las escuelas. are the schools. Y cuando tú vives en los And en when los you lugares live más baratos, on the cheapest places, porque pago menos, because I pay less, son las oportunidades que tú le estás those are the dando a tus opportunities hijos. that you're giving to your Y children. cuando tus hijos van, And when your eres children cristiano, go, you're a Christian. tú les enseñas la You palabra, teach them the word, pero tus hijos pasan
mucho más But your tiempo kids spend so much time conviviendo en more medio de la droga, in the midst of en the medio de drugs, las pandillas, in the middle of the en gangs, medio de in the toda middle esa of all corrupción. of that corruption. Pasan más tiempo con They ellos spend more time with que them contigo. than with you. Pasan más tiempo en They eso spend more time in that que en la iglesia. than in church. Y entonces cuando nosotros no les damos So when we oportunidades, don't give them y opportunities, y si tú vas, por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños, by example, when my kids were little, tenía una casa I had a house que pagaba, that I was renting. pero cuando Alan iba como en tercer año, But when Alan was like in third grade, llegó un día a la casa one y time he llegó came con los to the pantalones house rayados, and his pants were no sé cómo se le diga, written. pero los nombres de I unas don't know, pandillas. but it's the names Y of some entonces le gangs. revisé su mochila y So le I went revisé through his backpack. sus libretas, And I went y through tenía his, dibujos notebooks, and he de had drawings pandillas of gangs y cosas así. and things like that. Ese mismo día That same day, saqué a mi hijo de la I took escuela. out my son out ¿Por of the qué? school. Why? Porque las oportunidades que Because yo the le brinde opportunities that I will es el give futuro him que él va a is the tener. future that he is Y entonces tuve going to que have. cambiarme So I had to y move pagar lo doble and pay double para vivir en un to apartamento be able to pequeño, live in a smaller apartment. pero el lugar y la zona But donde the place estaba and the area where we were, era un lugar que tenía buenas it was escuelas, a place that had good schools, la mejor escuela, the best school, la mejor the preparatoria. best high school. Y entonces, y cuando yo los llevaba a la And when I escuela, was taking him to school, me daba cuenta que el ambiente era I can notice completamente that diferente. the ambient was totally Y different. entonces yo dejé de tal vez comprar, So I hacer stopped muchas buying cosas, and doing many other things. pero invertí en But I el futuro de invest mis hijos. in the future of my children. Muchos años me decía, Many hermanos de la years, iglesia, brothers from ¿por the qué church no would agarro tell me, una casa? how come you don't get Yo a pago house? tanto. I pay this much. De mi casa es mucho más And from grande. my house is Pero even yo bigger. quiero darle la But oportunidad I a want mis to give the hijos opportunity to my que children no crezcan en medio for de them todo not to be eso, able to grow in que all of crezcan that, con una for them mentalidad to grow with a diferente, different mentality, que crezcan no siendo for them to grow not being ovejas de este mundo, ships from this world, sino que sean jóvenes y but for them to gente be youth or que piensen, people that are que sean thinking. gente que tenga decisión They're people with y no sean decisions manipulados and por el people not sistema to de be este mundo. manipulated with the system of Y this entonces, world. pero tiene que cambiar la manera But de the way pensar. of thinking has to change. Porque cuando tú inviertes Because en when tus you hijos, invest in your cuando tú children, inviertes when en you tu invest familia, in your tú family, tienes mejores you have better oportunidades. opportunities. Porque si tú estás dándole Because if you are given lo más barato the cheapest y things estás mandando a tus hijos a and las you're peores sending your escuelas, children to the worst no schools, esperes do not que wait tus hijos for your tengan un children buen to futuro. have a good future. Porque en medio de todo lo que Because están in the midst viviendo, of everything that they van a are ser living, consumidos, they're going to be van a ser consumed. atraídos They're por going el to be mundo. attracted No, yo from the tengo world. fe. I do have Yo faith. creo que no les va a I pasar don't believe nada. nothing's going to happen La to them. historia me ha The enseñado history has taught que un me gran porcentaje that de a great esos hijos, percentage of those porque hace kids, años predicaba como because years loco ago I will preach y as a crazy predicaba los man, principios and de I la will palabra. preach the principles of the word. Y entonces, al cabo del tiempo, la And at the historia me ha end of the day, enseñado the history has taught que un me gran porcentaje that de a esos great jóvenes percentage of those fueron youth, arrastrados they por were la corriente dragged del from the mundo. current of the world. Fueron They were arrastrados dragged en el pensamiento in the humano. in the bad Fueron thinking. arrastrados. They were Uy, dragged. por favor, Please, iglesia, tienes que you despertar have en el to nombre de wake up in Jesús. the name of Jesus. Porque Dios nos sacó de la Because God miseria, took us out from nos sacó misery. de las He took maldiciones, us from nos the sacó de la curses. hechicería, He took us out de la from witchcraft, brujería, del alcohol, of alcohol, de la droga, drugs. nos dio una mejor He vida gave us a better y vamos life, hacia and we are adelante. walking forward. Pero nuestros hijos, But our si no les children, damos if we oportunidad, don't give them opportunity, ellos son they atraídos. are attracted. Tristemente puedo Sadly, I decirles can tell you que muchos de esos that many jóvenes of those youth que sus people, padres of estaban young en la people, that iglesia, their parents were in que sus church, padres that their crecieron, parents perdón, que sus grew, padres I'm sorry, los educaron en that el their camino del parents Señor, raised them in the ways of the Lord. fueron llevados al mundo. They were taken Fueron to the world. alejados del They camino were del Señor. dragged out of the Unos ways of the están Lord. viviendo muy Some mal, of them are living very badly. y otros están muy alejados del And Señor. another ones are so No far quiero away from decir the que Lord. están en droga, I'm not going to tell you no they're quiero in decir drugs. que están I'm en la not- I cárcel, don't want to say that pero they're in están jail, alejados de but Dios. they're far away Y from sin God. Dios And without nada God, podemos hacer. we can do anything. Entonces, cuando nosotros tenemos So when pensamientos we have de pobreza y thoughts of poverty escasez, and shortage, esas son las oportunidades those que are the nosotros estamos opportunities dando a that nuestros we're giving to hijos. our children. Si nosotros no preparamos un If lugar we don't prepare a place donde nuestros hijos puedan
puedan ser where our children educados can be educated en una casa de fe. in a Diga house of conmigo, una faith. casa Say de it with me, fe, house of faith, una familia de a fe. family of faith. Y si los hijos no aprenden And de if los our children padres do not learn from a the vivir y a parents caminar to en live fe, and walk on faith, ¿cómo van a poder how enfrentar they're el going to be mundo? able to confront the ¿Cómo van a world? poder How enfrentar la can they adversidad? confront the adversity? Entonces la pobreza So y la poverty miseria and tiene que shortage salir de nuestra manera de has to get pensar. out of our way of thinking. A veces y creo que voy a tener que continuar la próxima I think semana I'm con going to este have to mensaje. continue with this the next week, Porque hay mucha enseñanza que because tenemos que there's so recibir. much teaching that we need to receive. Porque cuando tú estás dependiendo del Because sistema when you mundo, depend from the system cuando of the tú dependes world, del welfare, when you depend from welfare, cuando dependes, no sé qué tantos when you programas, depend, I don't know how many y other cuando programs, que el welfare me dé, and the welfare cuando to vives give me, pidiendo aquí y when you allá. ask for money here or there. Y lo he dicho en otras And I have said in ocasiones, many other y mucha gente no le gusta, and many people pero don't tengo que like it, enseñarlo. but I have to teach Los it. hijos de Dios The children of no God, estamos llamados para andar we are pidiendo not to be called to limosna. be asking for No money. estamos llamados para estar We're not pidiendo called to be y poniendo asking cara de and pobrecito, paying our face of, porque oh tú my tienes God, a because Jehová Jireh, que you es tu have proveedor, Jehovah Jireh, that he's porque your tú tienes provider, herencia, because you have a heritage. tú tienes fe en Dios. You have faith on Hay God. creyentes There's que believers andan de iglesia en that they're iglesia. from church to church. Acá dan comida, ahí They voy give para que food me right den here, comida. so I go so they can Acá give me dan food. cobijas, They give voy por blankets las here, so I cobijas. go for the Acá dan blankets. chamarras, They give voy jackets por here, las I chamarras. go for the jackets. Acá le pongo la cara de pobrecito. Right here I put my Les sad tiro la face mano and I put my para stand que my me den hand una so they limosna. can give me money. Un hijo de Dios no A está son llamado of God para is not eso. being called for that. Si tú tienes fe, If you have tú faith, tienes que aprender a you vivir have en to learn how to fe. live in Dios faith. es tu proveedor. God is your provider. Dios es el que te God saca is the one that de la takes you miseria y out de la from escasez. misery and shortage. No volvamos Do not let's de go donde Dios nos back sacó. from God, where God took us Es out. decir, It quien means vive en miseria y en those pobreza who live in misery es and porque poverty, no le ha it's creído a because they Dios. haven't believed on Porque God. Dios Because es un God Dios grande. is a bigger Porque God, Dios it's a es great un God. Dios It's que a God ensancha tu that territorio. enlarges your territory. Entonces dice la palabra, So the word says, dice, saca la escasez. take out the shortage. Voltea al que está a un lado de ti. Turn around the Y one ahora next sí to you díselo con and todas tell las him with all palabras. the words. Saca la escasez de tu Take out the casa. shortage from your house. Isaías 30:23. Isaiah 30, Entonces 23. dice la escritura, Isaías 30:23. ¿Me ayuda la Isaiah alabanza, por 30, favor? 23. Isaías 30:23. Isaiah La 30, próxima 23. semana voy a continuar con Next este week I'm mensaje. going to keep with this message. Isaías 30:23. Isaiah 30, 23. Entonces dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra y será abundante. Diga conmigo, Say it with abundante. me, we'll be rich. Y pingüe, ¿qué quiere decir pingüe? Quiere decir gordo, regordete. Dice, dará abundante tus ganados, en aquel tiempo serán apacentados en espaciosos lugares. ¿Cuándo? When? Dice, cuando tú siembres la semilla. When you plant the seed. Él va a hacer llover sobre tu He sementera will give the rain over you. cuando the tú seed you siembres plant, la tierra. when you plant in the ground. Si tú no siembras la tierra, If you don't plant in the ground, el cielo no dará lluvia. the heavens will not give the rain. Cuando el pueblo de Dios aprende a sembrar, When the people of God learns los how to cielos se sow, abren. the heavens open. cuando el pueblo de Dios siembra, When the people of God plant, entonces Dios hace que venga una libertad so financiera God en tu makes vida. the financial freedom to come over your Dice, life. tus ganados serán regordetes, serán gordos. It means your cattle will be Y enlarged, tendrás un lugar muy espacioso and you will have such a large para que place tus ganados puedan comer. so your cattle can eat. ¿Por qué? Why? Porque tú sembraste la tierra. Because you plant in the ground. La semilla The seed abre los cielos. opens the heavens. Y si no aprendemos a And sembrar, if we don't learn how to sow, nunca veremos la we're bendición de never going to be Dios. able to see the blessing of God. Hay dos fuentes que There's proveen. two fountains that provide. Una es la del mundo. One is the one of the world. Hay gente que vive que tiene muchas cosas. There's people that live with a lot of things.
tiene carros, They have tiene cars. casas. They have houses. No estoy diciendo que todo mundo, I'm not saying that everybody, pero muchos but a lot de esas riquezas of those richness provienen provide de la corrupción, from corruption, provienen de la droga, provide from drugs. provienen de la delincuencia. They come from delinquency. Y es gente, por ejemplo, veo jóvenes que And there's venden people, droga like I said, I see young people that sell drugs y no quisieron estudiar. because they don't want to go to school. Ahora venden droga. Now they sell drugs. Llegan y compran al contado. They come and they Billete pay tras on billete. cash, bill after bill. Y entonces te hago una pregunta, So ese I dinero, ask you, that ¿de money, dónde crees que proviene? where do you ¿Proviene where do de you think Dios? it comes from? From God? Ese dinero viene con That money maldición. comes with a curse. Ese dinero viene con That money muerte. is coming with Ese death. dinero viene con That desintegración money comes with familiar. disintegration of Viene con family. prisiones It comes físicas. with physical prisons. Y está la fuente de provisión que es And it's a Dios. fountain of provision that is Esa God. fuente de provisión no se That fountain activa of provision doesn't get mientras que tú no activated siembres la while you semilla. don't plant your seed. Y mientras que tú seas escaso para And sembrar, while you're shortage on tú planting, segarás escasamente, dice you're la gonna palabra. harvest on Di conmigo, cuando shortage. siembro la tierra, Say it with me, when I plant on the entonces ground, veré la lluvia. then I will see the rain. La traducción lenguaje al día dice, On New Traduction, entonces it says cuando siembres tus campos, that the Lord will give you rain. Dios les When you enviará plant your lluvia ground, the Lord will give you rain, y la tierra producirá trigo en abundancia. and the ground will provide abundantly. Así como siembras en el reino, The same way o como debes de sembrar en el the reino, same way you plant in the heavens. si tú quieres un buen trabajo, un If buen you want a negocio, good job, a good tienes que business, invertir en ese you have to negocio. invest into that business. si tú quieres que ese negocio If you want that prospere, business to be prosperous, no basta con ser un buen trabajador. it's not only to be able Tiene to que haber worker. una inversión. There has to be an investment. Tienes que ser You excelente. have to be excellent. A lo mejor tienes que comprar Maybe you have to buy maquinaria, machines, herramientas. tools. Tienes que comprar tal vez You have to un buy buen maybe a uniforme good uniform para tu for compañía. your company. Porque si tú quieres que tu compañía Because if you crezca, want your company to no grow, puedes andar con los pantalones you rotos y cannot las be camisas with your, despintadas. ripped pants and ¿Por your qué? paint Porque la shirts. miseria llama Why? Because the miseria. misery calls misery. La pobreza llama Poverty pobreza. calls poverty. Pero si tú quieres caminar en But if excelencia, you tú want to tienes que walk on excellency, invertir. you have to invest. Y cuando tú And when inviertes, you invest, entonces Dios traerá Then God will bendición bring sobre ese blessing trabajo, over sobre that esa job, empresa. over that business. Pero si tú quieres que Dios te But bendiga, if you want God tú tienes to que bless aprender you, a sembrar. you have to learn how to sow. Porque no es posible que hoy Because tengas un it's not possible trabajo for you to have a y job después lo today, pierdas. and later you will lose it. Hoy guardaste Today you put porque te away fue some una temporada te fue because bien. such a good season. Después viene la enfermedad, Then the sickness vienen comes, los problemas problems y lo come, perdiste and todo. you lose everything. No es así. It's not like that. Cuando tú aprendes a sembrar, When you learn how to la plant, iglesia empieza a the recibir church starts to de la receive fuente de from the provisión fountain of que es provision Jehová Jireh, that nuestro is proveedor. Jehovah Jireh, our Y provider. entonces la iglesia So the sale church gets out de la pobreza y of de la poverty miseria. and misery. Dios quiere que nosotros como God iglesia wants us as a tengamos church un lugar to propio, have our own place. que el Dios de la iglesia afroamericana That es the un Dios God diferente. of the African American ¿Cuál es church la diferencia? different. What is the difference? La diferencia The difference is está en el dar. on giving. La diferencia está The difference en is, que tú le creas a Dios. and for you to believe on Mucha God, gente viene a la many iglesia people comes to church buscando a ver qué saca, seeking what they can buscando a get ver qué from le the dan. church, seeking what A they veces can la give misma them. gente de la iglesia. Sometimes the old Tengo que people enseñar from the esto. church. I have to teach Cuando these. tú vienes a la iglesia, When you come to church, tú tienes que venir con un you corazón have to come generoso with a para el generous Señor. heart for the Lord. Y tú tienes que venir con un corazón You de have dar. to be here with a No a ver heart qué willing to sacas. give, not to see No a what ver you a quién can take out, estafas. not see what you No a can ver a quién lie engañas. to, you can Porque fool. tú puedes recibir una Because you moneda. can receive a coin. Tú puedes recibir una ayuda. can receive a Hay help. gente que viene a la There's iglesia. people that comes Ayúdeme to church. Please para help conseguir me un trabajo. so I can get a job. Ayúdeme para comprar Help me so esto. I can buy this. Le ayudas. You help them. Nunca más lo vuelves a And ver you en la never see them iglesia. again in the church. Porque hay gente que está Because there's buscando people that are un just beneficio. looking a benefit. Puedes tener esa ayuda. You can have that help. Alguien te puede dar un par de Someone can monedas. give you a couple of Pero esas coins, monedas se te van a but those acabar. coins are going to be Pero finished. cuando tú le crees a But Dios when you believe y cuando God, tú decides and when you salir decide to get de vivir out de la of miseria, living in the de vivir de misery, limosnas, to living from de vivir de asking money, or escasez y living de in shortage pobreza, and poverty, entonces Dios te va a then llevar God is gonna adelante. take you Pero, forward. pero dices,
dice, saca la God says, escasez. take out the No seas shortage. Do escasa. not Hoy be recibe esta palabra. shortage. Today Y receive tienes this que word, sacar la and you have to escasez. take out the ¿Por qué? shortage. Why? Porque Dios quiere hacer Because grandes God cosas wants con to tu do great vida, things with your pero life, también con tus but hijos. also with your children. Escucha esto Listen to this y recibe esta and palabra. receive this word. Tus hijos no andarán Your en las children are calles not going to be on the causando streets, problemas. causing troubles. No van a andar en las They're not gangas. gonna be on gas. No van a andar ni They're not vendiendo gonna be droga selling ni drugs consumiendo or droga. consuming drugs. No van a morir They're en not las gonna die calles on por the la streets violencia. for the Tus violence. hijos Your van a ser children gente are gonna be ilustre. people Pero eres tú, illustrious, but es tu it's fe you, it's your la que le da faith, la the oportunidad one a that Dios. gives you an opportunity Perdón, la que le da to la God, oportunidad but the one a that tus gives hijos opportunity to cuando your tú le crees a children when you Dios. believe to God. Saca la miseria. Take out the shortage. Deja de ser escaso en tu manera de Stop being vivir. shortage in the way you're living. Deja de ser escaso en tu manera Stop being de a shortage pensar. in the way you're thinking. Deja de ser escaso para Stop darle a being Dios. in shortage and to be Si no, give to God. si no es bueno regatear, If it's not good menos to be regatearle asking a for Dios. less, it's not Porque good to como ask tú le less das to a God. Dios, Because when you give es to como tú God, vas a recibir de it's how parte you're de gonna Dios. receive from Y God. Dios quiere darte. And God wants Y to Dios quiere give you, and bendecirte. He wants to bless Dios you. quiere hacerte una fuente de God wants to bendición. make you a fountain of Pero blessing, tú tienes que creerle a but you have to Dios. believe to God. ¿Cuántos dicen How amén? many say Ponte de amen? pie en esta Let's noche. stand up tonight. Dáselo fuerte al Señor. Give praise to the Lord.